Hoy vamos a tener un video un poco distinto, porque vamos a hablar de los éxitos y los fracasos de taquilla que nos dejó este año hasta ahora. ¿Qué película fue la ganadora y cuál fue la perdedora? Como este video tiene un poco de matemática, los dejo con este zorro tierno y adorable. Arranquemos con lo más importante. ¿Cómo se mide la taquilla en el cine? La cuenta no es difícil, pero síganme con atención. Toda película tiene un presupuesto, que es el dinero que se invirtió en preproducción, producción y postproducción. Muestra a grandes rasgos cuánto costó producir la película desde su concepción hasta su finalización. A eso hay que sumarle un gasto de marketing y publicidad, que es lo que gasta el estudio para venderle el proyecto a la audiencia. Este costo en marketing no suele hacerse público, pero si se le hizo una publicidad normal, se calcula que es más o menos la mitad o un poco más de la mitad del presupuesto. Entonces, si una película tuvo un presupuesto de 150 millones, se calcula que el marketing costó alrededor de 75 millones más o menos. Oye, despacio, cerebrito. Una vez que se estrena en cines, los estudios de Hollywood calculan la ganancia según de qué mercado venga. El mercado doméstico, que es Estados Unidos y Canadá, y el resto del mundo. Del mercado doméstico, los estudios se quedan aproximadamente el 60% de la taquilla. Y el trato suele contemplar que en el primer fin de semana los estudios se llevan más que las salas de cine. Y a medida que avanzan los fines de semana, las salas de cine se van llevando más y más. En el resto del mundo, los cines suelen llevarse el 40%, lo que pondría el total de la ganancia en un 50% de la taquilla global. 60 más 40 dividido 2 da 50. Obviamente el 60 y el 40 van entre paréntesis, si no, no te dan los números. Si una película termina su recorrido en cines habiendo ganado 500 millones, el estudio se queda solo con 250. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si una película costó 150 millones más 75 millones de marketing, el costo total fue de 225 millones. Para recuperar lo invertido, la película debería recaudar 450 millones a nivel mundial, que es 225 por 2. Yo les dije que iba a haber matemática acá, ¿eh? Igual, chicos, es de cuarto grado esto. ¡Aguantá! A ver. O sea, con ese resultado el estudio no gana ni pierde nada. Tiene que hacer más de 450 millones para empezar a generar una ganancia. Otra forma de calcular rápido cuánto tiene que recaudar una película para recuperar su inversión es agarrar el presupuesto y multiplicarlo por 1.5. De esta forma contemplas el presupuesto más el costo de marketing. Tomemos un ejemplo polémico, porque en este canal todo es polémico. Batman vs Superman tuvo un presupuesto de 263 millones. Para calcular el marketing, la mitad es 131 millones, dando un total de 394 millones. Redondemos en 400. La película recaudó 872 millones en todo el mundo y Warner se llevó de bolsillo 436 millones, que es la mitad. Y si restamos una cosa con la otra, le da una ganancia de solo 36 millones de dólares. Solo 36 millones. Es por eso que se dice que esta película no fue muy rentable, más allá de las malas críticas. Matemáticas, hijo. Igual el chistecito del agua ya fue. Pero tomen agua. Mensaje de mi primo Lucas, está sponsoreado por él. La verdad es que no sé si este tema me interesa solamente a mí y a ustedes los estoy aburriendo horriblemente. ¿Les van este tipo de análisis? Háganmelo saber en los comentarios. Y de paso pueden suscribirse y darle like. Bueno, sabiendo todo esto, vayamos con lo importante. Vamos a empezar con las películas que ya podemos considerar que son los éxitos del 2023. Para eso voy a descontar a los estrenos recientes como La Monja 2 y, excepto por un caso, solo voy a referirme a las películas blockbuster. No me refiero a ese blockbuster. Creo que está jugando Boca otra vez. Creo que es la final de la Rioja. Aguante si sos hincha de Boca y me estás mirando y te gusta, dale like. Las películas denominadas blockbusters son un fenómeno del cine que empezó con el estreno de Tiburón en 1975, que fue el primer éxito de Steven Spielberg. Esta película marcó un fenómeno de audiencia, donde se formaron filas y filas larguísimas como no se había visto antes. De ese comportamiento es que se acuñó el término blockbuster, cuya traducción literal podría ser rompecuadras o rompemanzanas, según de dónde son. O sea, filas de gente que le dan la vuelta a la cuadra. Bueno, ¿y para cuándo el tema del video? ¡No te persiga, loco! Este año tuvimos varios éxitos de taquilla, como Spider-Man a través del Spider-Verso y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, a las cuales les fue bastante bien, pero las voy a dejar de lado para centrarme en otras 4 películas. La primera es The Super Mario Bros. Movie, la nueva adaptación del popular videojuego Mario Bros. La película recaudó 1.360 millones en todo el mundo, sobre un presupuesto de solo 100 millones y potencialmente otros 100 millones invertidos en marketing y merchandising. Fue
Un éxito total para Universal, Illumination y Nintendo, llevándolos a considerar secuelas y adaptaciones de otros de sus videojuegos. La película funciona porque va al punto y le da a la audiencia exactamente lo que quiere ver: entretenimiento, diversión, aventura y cero políticas o problemáticas del mundo real. Y tal vez Super Mario Bros. Se hubiera llevado los laureles del 2023, de no ser por un fenómeno que le arruinó la fiesta: Barbenheimer. El estreno simultáneo de estas dos películas significó un evento sin precedentes. Barbenheimer es un acrónimo de los títulos de ambas cintas, Barbie y Oppenheimer, y el fenómeno comenzó unos meses antes de que se estrenaran en la misma fecha. Lo que atrajo a la audiencia fue la disparidad en tonos y temas de las dos producciones. Barbie era rosa y colorida y su temática era más light que el tono solemne y sombrío que ameritaba la creación de la bomba atómica en Oppenheimer. El evento se convirtió en un meme global, motivando al público a ir a ver ambas películas el mismo día, como esas dobles funciones del pasado en las que la gente veía más de una cinta cada vez que iban al cine. Muchos fueron disfrazados, remarcando los colores rosa y negro, y el debate pasó por una sola pregunta: ¿qué película había que ver primero? ¿Y arranca o no arranca? Si se empezaba con Oppenheimer y se dejaba Barbie como segundo plato, los dilemas morales del creador de la bomba podrían repercutir durante la visualización de la otra peli, pero el tono liviano y familiar de Barbie podría servir para limpiar el paladar. Sea el orden que fuese, había que estar dispuesto a sentarse en el cine durante más de 5 horas. La nueva película de Christopher Nolan significó un soplo de aire fresco para el cine. Se trató de un biopic, esto es, una película biográfica, de un físico ya fallecido con calificación R, una duración de 3 horas y un tercio de la película en blanco y negro. Nolan tiene una base de seguidores bastante leal, pero este es un film de otra época, y el hecho de que ya haya recaudado más de 900 millones de dólares a nivel mundial la convierte en un éxito superlativo. Si miramos los números duros, podemos comparar la ganancia total hasta ahora con el presupuesto. Haciendo las cuentas que comenté al principio del video, podemos calcular que a Universal le costó entre 150 y 175 millones entre la producción y el marketing, y que lleva ganando unos 455 millones de bolsillo. Haciendo una regla de 3 simple, nos daría que el estudio recuperó un 260% de la inversión. Hey, that's pretty good. Ahora, vayamos a la locura del éxito que supuso Barbie. Dirigida por Greta Gerwig, que también se está ganando su propio séquito de fans leales, tenemos acá una película un poco más tradicional en lo que se refiere a su puesta visual y estética, y particularmente a lo que podemos esperar de un guión contemporáneo. Fue una apuesta alta de Mattel, y también la elección de la fecha de estreno. Probablemente se debió más al despecho de una expareja que Warner le dedicó a Christopher Nolan. Esto es porque, hasta ahora, Nolan había sido el director fetiche de Warner. Tal vez no sorprenden tanto los números finales de Barbie, si consideramos la fama y la popularidad de la muñeca. Revisando los datos de la película hasta ahora, lleva recaudados 1.420 millones de dólares sobre un presupuesto de 151 millones. Considerando que capaz Warner gastó bastante más dinero en marketing, calculo que la inversión debe haber estado cerca de los 250 millones. Y si se quedaron con 710 millones de taquilla, estaríamos hablando de una ganancia de 460 millones de dólares. Por regla de 3, Warner sacó un 284% más de lo que puso, lo que la pondría por encima de Oppenheimer. Ahora bien, en términos de porcentajes, ¿fue Barbie la más rentable? La respuesta es no. En ese sentido, la verdadera ganadora es Sound of Freedom, o Sonido de Libertad. Esta película pasó un poco por debajo del radar, porque se trata de una cinta independiente producida por una comunidad religiosa. Fue atacada y acusada en los medios por ser conservadora y de extrema derecha, aunque el público nunca entendió muy bien por qué. Es una adaptación de la historia real de un ex agente de la CIA que decide trabajar por su cuenta para desarmar una red de tráfico de menores de edad en Colombia y rescatar a una niña que había sido secuestrada, entre otras víctimas. Como producto cinematográfico parece estar bien y listo. Nadie cree que sea la mejor de su género, pero como producto ideológico, no sé por qué tanta gente se opuso a una historia que va contra la pedofilia. El universo es muy confuso realmente. Volviendo a los números, Sonido de Libertad costó 14.5 millones y lleva recaudados 210 millones en todo el mundo. Considerando que no invirtieron en marketing porque fue una financiación colectiva, los inversores recibieron 105 millones de dólares de la taquilla, que representa un 724% de su presupuesto. Ahora
vayamos a los fracasos del año. El peor día de tu vida hasta ahora. A Calabozos y Dragones la voy a pasar por alto porque la película es genial y es una verdadera pena que le haya ido tan mal. Ojalá y nos den una secuela. Vayan a verla. Esto no es promoción, nadie me está pagando. Vamos a empezar con el golpe que se comió Marvel con Ant-Man 3 o Ant-Man and the Wasp 2. Tiene el honor de ser la primera película de este universo en perder dinero, si descontamos a las que se estrenaron cerca de la pandemia oriental. La historia es bastante mediocre, atrás quedó la diversión de la primera parte y la fatiga generalizada por el universo Marvel parece haber llegado para quedarse. Costó 200 millones de dólares y recaudó solo 463 millones. Si le agregamos el marketing y hacemos las cuentas, probablemente hizo que el estudio perdiera entre 20 y 50 millones de dólares. Para Marvel fue aún peor, porque habían apostado en esta película para introducir a su nuevo gran villano, Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, y que está enfrentando sus propios problemas en la justicia. Ant-Man no fue la única mala noticia para Disney, porque también tuvimos el fracaso de La Sirenita. Si quieren saber mi opinión sobre esta película, los invito a ver este video. Lo que parecía que iba a ser otro éxito como La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, terminó siendo un bombazo. La película recaudó 569 millones en todo el mundo, lo que estaría bastante bien si no hubiera costado 250 millones en producirse. Si consideramos que Disney no gastó menos de 100 millones en el marketing, en lo que fue una campaña publicitaria gigantesca, y entendemos que de la taquilla sacaron solo 284 palos, la película le costó al estudio no menos de 66 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, no fue el peor golpe que se pegó Disney este año. Por otro lado, tenemos el caso de Rápido y Furioso 10, que probablemente sea el mayor bombazo de toda la saga. Por alguna razón, gastaron 340 millones en producirla y el estudio solo recuperó 357 millones de la taquilla. Si le sumáramos el gasto del marketing, estamos hablando de pérdidas cercanas a los 150 millones de dólares. Pero eso no es todo. Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1, lo nuevo de Tom Cruise, también tuvo los peores resultados de su franquicia. Si bien la película fue bien recibida por la crítica y la audiencia, la pandemia llevó sus costos a casi 300 millones y el estreno una semana antes de Barbenheimer no le vino nada bien. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Lo nuevo de Ethan Hunt perdió casi 170 millones y todavía tienen que filmar la segunda parte. Tal vez la audiencia ya se cansó de los mismos productos de siempre. ¿Quién sabe? Pues tampoco hay ningún niño aquí en el club juvenil. ¿Estoy fuera de onda? No, los niños están mal. Siguiendo con las penurias de los productores de Hollywood, vayamos al pésimo año que está teniendo Warner con sus propiedades de DC Comics. No sé si están al tanto de que James Gunn, el director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, se va a hacer cargo del nuevo universo DC junto a Peter Safran, productor del universo del Conjuro. Si quieren saber más sobre el universo del Conjuro, los invito a ver este video. Gunn y Safran ya anunciaron toda una nueva franquicia para los héroes de DC, empezando con Superman Legacy dentro de 2 años. Sabiendo que todo el viejo universo está terminado, las chances de éxito para Shazam 2, The Flash y Blue Beetle eran bastante bajas. This is the worst. Shazam, la furia de los dioses, no terminó de contentar a nadie, no estuvo a la altura de la primera y le tocó arrastrar el fracaso de Black Adam. Es una película que no llega a ser del todo mala, pero tampoco es buena. Ni es mediocre ni es decente. No aportó nada nuevo y, por momentos, pareció más un estreno superheroico de los años 2000. Para ser un blockbuster, Warner le apostó solo 125 millones al presupuesto, nada al marketing, lo cual se notó, y a nivel mundial recaudó unos míseros 132 millones. Básicamente la mandaron a morir. Las pérdidas deberían haber sido más terribles, pero, de nuevo, el estudio no invirtió nada en promocionarlo. ¿Alguno de ustedes vio más de un tráiler? ¿Pósters? ¿Merchandising? ¿Sabían que se había estrenado? Exactamente. Así que lo más probable es que haya perdido entre 60 y 80 palos verdes y a la bolsa. El caso de Flash fue distinto porque tenían más expectativas con esta película. No solo volvían Ben Affleck y Michael Keaton como Batman y Gal Gadot como Wonder Woman, sino que invirtieron muchos años y mucho dinero en lo que promocionaron como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Y no estoy bromeando, Pusieron a Tom Cruise, Stephen King y el mismo James Gunn en el frente de batalla para decir lo buena que era la película. Por si Warner y DC no hubieran tenido suficiente, tuvieron que lidiar con el comportamiento errático y criminal
criminal de su actor protagonista Ezra Miller, quien todavía no fue llevado a juicio por razones que ni yo ni nadie puede explicar. Let me tell you something. Nobody goes to jail unless they want to. Cuando la audiencia pudo ver la adaptación, la opinión general fue que estuvo bien, solo bien. A mí me entretuvo, pero no me voló la cabeza. El interés por DC parece estar muerto y por eso no le pronostico nada bueno a Aquaman 2. Los que parecen haberse dado cuenta ahora son los de Warner, porque Flash recaudó solo 267 millones a nivel mundial sobre un presupuesto de 200 millones, que incluso probablemente sea un poco más, y ni hablar del marketing. Si llevamos la inversión a 300 millones, nos aproximaríamos a pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Pero estar haciendo bien estas cuentas porque se me van a cagar de risa si se algo mal. Claramente nada de todo esto ayuda al presente de Blue Beetle o el bicho azul para los latinoamericanos. Con lo poco que está recaudando, la película lleva unas pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares. ¿Podrá Aquaman 2 romper la maldición? Volvamos a Disney y Lucasfilm, cuya presidente es Kathleen Kennedy. No, todavía no vamos a hablar de Star Wars, eso va a quedar para otro video y va a ser polémico. El título al mayor fracaso del año se lo lleva Indiana Jones y el Dial del Destino, la nueva secuela del arqueólogo aventurero que nadie pidió y que nadie quería ver. Después de la mala recepción de la cuarta película, que no existe, ¿no entendieron que el público no quiere un Indiana Jones viejo y fuera de forma? ¿Cómo es que no se dan cuenta lo que hace popular a este personaje? Lo que nos sumerge en la épica del Dr. Jones es que es un producto de una época específica, nacido de la imaginación de dos jóvenes que querían reverenciar un género cinematográfico de sus infancias. Es una carta de amor a la aventura, a explorar lo desconocido y a enfrentarse a los miedos más carnales. La primera película de Indiana Jones fue un ejemplo perfecto de lo que es el arte de la adversidad, que es crear algo valioso a pesar de los obstáculos y las dificultades. Indiana Jones tuvo un final legendario e inolvidable y debería haber terminado ahí. En cualquier caso, el público habló con su dinero y estos fueron los resultados. La película costó 300 millones, aunque se estima que fueron más, y recaudó solo 381 millones en todo el mundo. Hagamos las cuentas. Si le agregamos el marketing a la inversión y la llevamos a 450 millones y entendemos que el estudio consiguió solo 190 millones de la taquilla, eso nos da una pérdida de 260 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los mayores bombazos del año, si no de la historia del cine. I declare bankruptcy! ¿Qué significa todo esto para la industria? Y es muy importante lo que voy a decir, así que escuchen con atención. Aunque más del 50% de los espectadores ya dejaron de ver el video hace rato. What's that? Are you crying? Am I crying? No, I'm not crying. You're crying. Las películas en Hollywood están costando demasiado. Se invierten cantidades desproporcionadas de dinero y las cuentas ya no dan. Para que una película que costó entre 200 y 300 millones de dólares sea rentable, ya ni hablemos de que genere una ganancia mínimamente decente, tiene que recaudar al menos 800 millones de dólares si contamos el marketing. Antes, un número así era considerado un rotundo éxito de taquilla. Y eso solo para ser rentable. Si quieren que la inversión valga algo, tienen que llegar a los 900 millones o, aún más, superar el millardo, o sea, los 1000 millones. Que no se le dice billón, billón es de la parte en inglés, creo que solamente en Estados Unidos, que está mal dicho, pero bueno. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué están arriesgando artísticamente? Nada. Invierten cientos de millones en secuelas, precuelas, spin-off, remakes y nostalgia. Y la audiencia está cansada. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó este video, los invito otra vez a ver el de la semana pasada, en el que hablamos de los remakes live action de las películas de Disney. También pueden cliquear la campanita y dejar algún comentario si creen que me olvidé de alguna película. Si no les gustó, igual aprecio que se hayan tomado el tiempo de quedarse hasta el final. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.